Mi nombre es Nick Kaohora y vengo de Calabar, estado de Cross River, Nigeria. Durante 14 años, ocupé una posición destacada en una sociedad de brujería demostrablemente poderosa, especializándome en debilitar y neutralizar a cualquiera que representara una amenaza. Nuestra misión era vigilar y aniquilar a los cristianos que iban ganando fuerza en el mundo espiritual. Operamos en toda la región sur y sudeste de Nigeria. Personalmente, coordiné ataques contra más de 200 iglesias. Supervisé el seguimiento espiritual de más de 3.000 creyentes. Y yo era responsable de entrenar a jóvenes brujas en el arte de interceptar oraciones. Sin embargo, hubo una práctica espiritual que provocó un pánico absoluto en nuestras reuniones. Una disciplina que, correctamente ejecutada por ciertos cristianos, los hacía completamente invisibles a nuestra vigilancia, inalcanzables a nuestros ataques e inmunes a todas nuestras estrategias. Esa práctica era el ayuno, no el ayuno superficial que practican muchos cristianos, ese ritual impotente, sino más bien el ayuno realizado de acuerdo con leyes espirituales específicas, desconocidas para la mayoría de los creyentes. Leyes que, cuando se siguen, construyen un muro de fuego alrededor del creyente, una barrera que ningún ataque demoníaco puede cruzar. Hoy compartiré contigo las 6 leyes del ayuno que más nos aterrorizaron en el reino de las tinieblas. No son teorías, ni opiniones religiosas. Estos son verdaderos principios espirituales que hicieron a ciertos cristianos absolutamente invencibles durante sus periodos de abstinencia. Conozco estas leyes íntimamente porque, durante 14 años, mi trabajo fue identificar a los cristianos que las violaban, para poder atacarlos en los momentos en que deberían estar más fortalecidos espiritualmente. Si alguna vez ayunaste y sentiste que no pasó nada, esta enseñanza es para ti. Si ya has realizado un ayuno y, en lugar de mejorar, tu situación ha empeorado, esta enseñanza es para ti. Si alguna vez te has preguntado por qué algunos creyentes parecen lograr victorias cada vez que ayunan, mientras que otros pasan 40 días en abstinencia y nada cambia, esta enseñanza es para ti. La diferencia no está en el favoritismo de Dios ni en el nivel de fe. La diferencia está en comprender, o no, las leyes espirituales que gobiernan el ayuno en el mundo invisible. Te mostraré lo que vimos desde nuestro lado. Te enseñaré lo que más tememos. Te equiparé con el conocimiento que transformará tu próximo ayuno en el arma espiritual más poderosa que jamás hayas usado. La primera ley que nos aterrorizó fue la que yo llamo ley del secreto. En el reino de las tinieblas teníamos un sistema de vigilancia extremadamente sofisticado, mucho más allá de lo que la mayoría de los cristianos pueden imaginar. Había espíritus asignados para monitorear mentes, monitorear redes sociales y escuchar conversaciones telefónicas. Otros asistieron a los servicios para tomar nota de los anuncios hechos desde los púlpitos. Una de nuestras fuentes de información más valiosas fueron las declaraciones públicas de ayuno. En el momento en que un cristiano anunció su abstinencia, recibimos una alerta en el mundo espiritual. Fue como si apareciera una notificación en una pantalla. Pudimos ver exactamente quién estaba ayunando, para qué ayunaban y durante cuánto tiempo pensaban hacerlo. Esta información era valiosa, ya que revelaba a quién debíamos atacar y cuánto tiempo teníamos para actuar antes de que el ayuno surtiera efecto. Permítanme hablarles de una mujer a la que llamaré hermana Blessing de Port Harcourt. Ella era una cristiana dedicada, que había estado buscando a Dios por un hijo durante 7 años. Su caso quedó registrado en nuestra base de datos regional, ya que había sido asignada para seguimiento por una de nuestras células. Sabíamos todo sobre su situación y habíamos bloqueado con éxito cada intento de victoria que había hecho. Un día, durante un servicio, Sor Bencao declaró que el lunes siguiente comenzaría un ayuno de 21 días. Pidió a la congregación orar en conformidad e incluso publicó un pedido de apoyo en sus redes sociales. Esa misma noche, nuestro coordinador convocó a una reunión de emergencia. La misión era clara, teníamos 21 días para llegar hasta Sor Bencao con todo lo que teníamos. Como había anunciado públicamente el ayuno, sabíamos exactamente cuándo intensificar los ataques, cuándo sería más vulnerable y cuál era el objetivo específico de su abstinencia, lo que nos permitió crear desánimo exactamente en esa área. En el 7º día de ayuno ya habíamos provocado 3 crisis importantes. Su marido fue trasladado repentinamente a otra ciudad,
sin previo aviso. El dueño del inmueble donde vivía le dio orden de desalojo. Y sus exámenes médicos revelaron una condición que dificultaba aún más el embarazo. El 14º día, Sor Bencao estaba tan desanimada que desistió. Rompió su ayuno sintiéndose abandonada por Dios. Se preguntó por qué, después de todo, el ayuno solo parecía empeorar su situación. Lo que no entendió fue que al hacer público su rápido, nos había dado la información exacta que necesitábamos para sabotear su victoria incluso antes de que se hiciera realidad. Ahora compárelo con otra mujer, a quien llamaré Madre Gracia, de Enugu. Ella llevaba 9 años luchando por la misma bendición, en una situación aún más grave que la de Sor Bencao. Pero la Madre Gracia entendió la ley del secreto. Cuando decidió ayunar, no se lo contó a nadie, ni a su marido, ni a su pastor, ni a sus amigos más cercanos. Se levantaba a las 3 de la mañana, oraba en secreto y seguía con su día como si nada. A la hora de comer me inventaba una excusa. Cuando sus compañeros le ofrecieron comida, dijo que no tenía hambre. Sin anuncios, sin peticiones de oración, sin publicaciones en las redes sociales. Recién descubrimos que Madre Gracia estaba ayunando el 32º día de una abstinencia que, según supimos más tarde, duraría 40 días. Pero ya era demasiado tarde. El fuego a su alrededor se había vuelto tan intenso que nuestros espíritus de vigilancia no pudieron acercarse lo suficiente para recopilar información. Los espíritus de ataque informaron haber sido quemados incluso antes de entrar en su atmósfera. Cuando terminó su ayuno, el cielo ya había liberado lo que ella buscaba. 8 meses después, Madre Graca dio a luz a gemelos. Esto es lo que Jesús quiso decir en Mateo 6 cuando enseñó: cuando ayunéis, no estéis tristes como los hipócritas, que desfiguran sus rostros para que los demás vean que están ayunando. Os digo la verdad, ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para que no parezca a los demás que estás ayunando. Este no fue solo un consejo religioso. Fue una instrucción táctica en la guerra espiritual. Jesús sabía lo que nosotros en el reino de las tinieblas también sabíamos: un ayuno secreto es un ayuno protegido. Un ayuno público es un ayuno expuesto. La ley del secreto determina que el poder del ayuno crece en la misma proporción que permanece oculto a los ojos del mundo. Cuando ayunas en secreto, ayunas al amparo del ocultamiento divino. Cuando ayunas públicamente, ayunas bajo la vigilancia de una inteligencia demoníaca. Necesito que entiendas una cosa: en 14 años de atacar a los cristianos, nunca he reconstituido. Lo que vimos alrededor del hermano Chuku fue un muro de fuego espiritual que no se apagaba. Si bien la mayoría de los cristianos encienden una llama temporal durante el ayuno y la dejan apagar después, la suya ardía sin interrupción. Era como si el ayuno mismo se hubiera convertido en parte de su naturaleza, no un acto aislado sino un ritmo constante de renovación. En el reino de las tinieblas aprendemos una verdad dolorosa: la coherencia es más poderosa que la intensidad. Un ayuno de 40 días puede ser impresionante, pero si le siguen meses de abandono, su fuerza se disipa. Un ayuno de un día a la semana, mantenido durante años, crea una barrera espiritual que ni siquiera los principados más antiguos pueden cruzar. La ley de consistencia dice que el poder del ayuno no está en la duración de un solo acto, sino en la repetición disciplinada a lo largo del tiempo. Cada ayuno constante es como un ladrillo puesto en la construcción de una fortaleza. Al principio, un solo ladrillo no parece amenazador, pero cuando se apilan cientos de ellos, forman una estructura inquebrantable. Recuerdo a una hermana llamada Ifeoma de Enugu. Comenzó a ayunar 3 días al mes, todos los meses sin excepción. El primer año no notamos nada especial. Ella era simplemente otra cristiana que intentaba ser disciplinada. Pero en el segundo año algo cambió. Nuestros intentos de atacar su salud comenzaron a fracasar. En el tercer año, sus oraciones por sus hijos, que antes habían sido débiles y genéricas, comenzaron a dar en el blanco con precisión quirúrgica. En el cuarto año, se convirtió en un problema grave para nuestra legión. No porque ayunara más tiempo, sino porque siempre ayunaba. Su consistencia había creado un campo de fuerza espiritual que repelió nuestros ataques incluso antes de que se acercaran.
Lo que más nos asustó no fue lo que hizo durante el ayuno, sino lo que no hizo después. Nunca se relajó. Nunca permitió que la llama se apagara. Existe una diferencia crucial entre un ayuno de crisis y un ayuno de estilo de vida. El primero es como un incendio forestal, arde intensamente, pero pronto se apaga, dejando solo cenizas. El segundo es como el sol, no necesita un motivo para brillar, simplemente brilla. Y es este resplandor constante el que ciega los ojos del enemigo. Cuando un cristiano ayuna solo en emergencias, en efecto, está enseñando al reino de las tinieblas cuándo atacar. Espera hasta que esté débil, es lo que dice tu patrón. Pero cuando el ayuno se convierte en un hábito, el enemigo nunca sabe cuándo estarás en tu punto más fuerte. No puede predecir sus movimientos, porque su fuerza no depende de las circunstancias, sino de la disciplina. La cuarta ley que nos aterrorizó fue la ley del pacto. En el mundo espiritual, no hay nada más peligroso que ayunar en alianza. Cuando dos o más creyentes se unen en ayuno con un propósito común, sucede algo sobrenatural, sus fuerzas espirituales no suman, se multiplican. No es un más un igual a 2, sino un X un igual a 10. Es como si cada uno le prestara al otro una porción de su autoridad espiritual, creando una sinergia que ni siquiera los arcángeles pueden explicar del todo. Recuerdo una iglesia en Port Harcourt que decidió ayunar en pacto durante 7 días para romper la maldición de la infertilidad que asolaba a sus mujeres. El primer día no sentimos nada. En el segundo empezamos a notar una ligera resistencia. En el tercero, nuestras legiones fueron rechazadas con una fuerza que no podíamos comprender. Al cuarto día sucedió algo extraordinario. Mujeres que nunca habían concebido comenzaron a recibir revelaciones en sueños sobre sus futuros hijos. En el quinto día, las oraciones de esa iglesia se volvieron como flechas de fuego, perforando el velo entre los reinos. Al sexto día, la maldición comenzó a desaparecer. Y al séptimo día, fuimos testigos de algo que nos dejó en shock, la misma estructura espiritual que sostenía esa maldición se derrumbó. No fue el ayuno de un individuo lo que lo rompió, sino el ayuno de un pacto. La ley de la alianza dice que el poder del ayuno colectivo es exponencial. Cuando los creyentes se reúnen en ayuno, no solo comparten un propósito, sino también una autoridad. Es como si cada uno trajera a la mesa su propia porción de la unción de Cristo, y cuando estas porciones se combinan, forman un arma espiritual que ni siquiera los principados más antiguos se atreven a desafiar. Por eso, siempre que detectábamos un ayuno en alianza, nuestra primera estrategia era intentar dividir a los participantes. Enviamos espíritus de desunión, competencia, desconfianza. Si pudiéramos romper el pacto, romperíamos el poder del ayuno. Pero cuando la alianza permaneció intacta, no hubo ninguna estrategia que funcionara. Hay una razón por la que Jesús dijo, donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo entre ellos. No se refería solo a la oración, sino también al ayuno. Cuando los creyentes se reúnen para ayunar, no solo ayunan juntos, sino que crean un espacio donde la presencia de Cristo se manifiesta más intensamente. Y es esta presencia la que el reino de las tinieblas no puede soportar. Se completó es que comenzó un ayuno de 21 días. Y algo extraordinario sucedió en el ámbito espiritual. Si bien la mayoría de los creyentes generan poder espiritual durante el ayuno, pero pierden gran parte de él debido a lagunas no resueltas, la hermana Adaisi había cerrado todas las puertas incluso antes de que comenzara. Cuando ayunó, no hubo fugas. Cada gota de autoridad espiritual que liberó permaneció concentrada, como una corriente eléctrica sin resistencia. En el mundo espiritual, esto se manifestó como un campo de fuerza impenetrable. Nosotros, los del reino oscuro, observamos con frustración cómo nuestros ataques más poderosos rebotaban en su protección. Incluso los espíritus de alto rango dudaban en acercarse, ya que la pureza de sus corazones y la integridad de sus acciones habían creado una barrera que ni siquiera nosotros podíamos superar. Lo que diferenciaba a Sora Daisy de otros creyentes no era solo la intensidad de su ayuno, sino la alianza entre su vida espiritual y su conducta diaria. Isaías 58 no estaba hablando de una mera formalidad religiosa cuando Dios dijo, ¿no es este el ayuno que yo escogí, desatar las cadenas de la injusticia, desatar las cuerdas del yugo, liberar a los oprimidos y romper todo yugo?
El ayuno que Dios reconoce no es un acto aislado, sino una expresión de un corazón alineado con su justicia. Cuando hay desobediencia activa, el ayuno se vuelve como un fuego que arde en un recipiente que gotea, consume energía pero no produce calor duradero. Hay un principio espiritual que llamamos la ley del espejo. Cada hueco en tu vida es un espejo que se refleja en el reino espiritual. Si hay amargura, el espejo refleja una invitación a los espíritus de contención. Si hay deshonestidad, refleja un camino hacia espíritus de pobreza. Si hay inmoralidad, refleja una puerta a espíritus de destrucción. Pero cuando cierras esas brechas, el espejo se rompe. Y sin reflexión no hay entrada. Eso fue lo que hizo la hermana Daisy. No solo ayunó, rompió los espejos. Recuerdo un caso que nos dejó perplejos. Un hombre llamado hermano Emeka, de Lagos, ayunaba 40 días al año, hablaba en lenguas durante horas y profetizaba con precisión. Sin embargo, su vida fue un caos, divorcios, deudas, enfermedades e hijos rebeldes. Cuando investigamos, descubrimos que aunque era poderoso en oración, su vida personal era un campo minado de desobediencia. Maltrataba a su esposa, evadía impuestos en sus negocios y competía constantemente con otros líderes de la iglesia. Cada vez que ayunaba, el poder espiritual que generaba fluía inmediatamente a través de estos espacios. Era como tratar de llenar un balde que goteaba, cuanto más oraba, más rápido se escapaba el poder. Ahora compare esto con la historia de la hermana Nosi de Enugu. No era una mujer de largos ayunos ni de oraciones extravagantes. Su ayuno consistía en una comida al día, 3 veces por semana. Pero ella vivió en absoluta integridad. Pagó sus impuestos, honró a su marido, trató a sus empleados con justicia y nunca habló mal de nadie. Cuando ayunó, no hubo fugas. Lo poco que generó permaneció intacto y, con el tiempo, ese poder acumulado se convirtió en un muro. Intentamos atacarla con espíritus malignos, pero no pudieron acercarse. Intentamos traer pobreza, pero sus finanzas continuaron prosperando. Incluso sus hijos, que no ayunaban con la misma intensidad, estaban protegidos por la integridad de su madre. Esta es la verdad que muchos creyentes no entienden: el ayuno sin alineación es como un motor sin combustible, hace ruido pero no llega a ninguna parte. Puedes ayunar durante 40 días, orar en lenguas durante horas y aún así ver pocos cambios en tu vida si hay áreas de desobediencia no resueltas. Pero cuando alineas tu corazón con la voluntad de Dios, incluso un simple ayuno se convierte en un arma devastadora contra la oscuridad. Hay un quinto principio que nos aterrorizaba: la ley de la multiplicación. Cuando un creyente ayuna en alineación, no solo se transforma su propia vida, sino que el poder generado se multiplica y afecta a quienes lo rodean. ¿Recuerdas a Mamá Kichi de Umuaya? Su protección no se limitó a ella, se extendió a sus hijos, nietos e incluso a sus clientes. Esto se debe a que el poder espiritual generado por un ayuno alineado no es estático, se extiende como olas en un lago. En Hechos 16, vemos a Pablo y Silas ayunando y orando en prisión. Cuando vino el terremoto, no solo se abrieron las puertas de la prisión, sino que también cayeron las cadenas de todos los presos. Su ayuno no solo los liberó a ellos, sino que también liberó a quienes los rodeaban. Del mismo modo, cuando ayunas en alineación, el poder que generas no se limita a ti. Irradia a tu familia, tu iglesia, tu comunidad e incluso tu nación. Finalmente, hay un último principio que quiero que comprendas: la ley de permanencia. El ayuno no es un hecho aislado, es un estilo de vida. Daniel no ayunó solo una vez, mantuvo un ritmo durante décadas. Jesús no solo ayunó durante 40 días en el desierto, ayunaba regularmente, Lucas 5:35. Cuando el ayuno se convierte en un hábito, deja de ser una herramienta de emergencia y se convierte en un ambiente en el que se vive. Nosotros en el reino de las tinieblas tememos más a los creyentes que ayunan consistentemente que a aquellos que ayunan esporádicamente. Porque los primeros nunca son vulnerables. Nunca están desprotegidos. Nunca los pillan por sorpresa. Pero los segundos son como soldados que solo portan sus armas en tiempos de guerra. Cuando llega la batalla, no están preparados. Si quieres ver cambios reales en tu vida, no empieces con un ayuno de 40 días.
Comience con un día a la semana. Elija un estándar que pueda mantener. Y antes de ayunar, examina tu corazón. Pídale a Dios que le revele áreas de desobediencia. Cerrar las lagunas. Alinea tu vida con su voluntad. Porque el ayuno más potente no es el que haces con más intensidad, sino el que haces con más entereza. Tío abuelo, a los 39 años. Cuando el hermano Emeka cumplió 30 años, las señales empezaron a aparecer. Dolores inexplicables, oscuros presentimientos, sueños inquietantes. Sabía que el patrón se estaba repitiendo. Pero a diferencia de sus antepasados, decidió no aceptar el destino como algo inevitable. El hermano Emeka no empezó con un ayuno de 21 días. Comenzó con una pregunta: ¿qué necesito hacer para romper esta maldición? La respuesta fue clara: intensidad. No bastaba con ayunar unos días y volver a la rutina. Necesitaba un ayuno que sacudiera las estructuras espirituales que unían a su familia. Durante 40 días se aisló en una habitación sencilla, sin televisión, sin redes sociales, sin distracciones. ¿Tu dieta? Agua y ocasionalmente jugo de frutas. ¿Tu enfoque? La palabra de Dios, oración ininterrumpida y quebrantamiento. No se limitó a leer las escrituras, las declaró en voz alta, como si cada palabra fuera una espada clavada en el corazón de la maldición. No solo oró, gritó, suplicó, exigió que el cielo interviniera. No solo ayunó, luchó. En el ámbito espiritual, su batalla no pasó desapercibida. Al tercer día, los espíritus asignados para monitorear su linaje comenzaron a informar anomalías. Al séptimo día comenzaron a aparecer las primeras grietas en la maldición. El día 14, los espíritus que ejecutaron la sentencia de muerte sobre su familia entraron en pánico. El 21º día, la estructura espiritual que sustentaba la maldición colapsó. Y al 40º día, cuando el hermano Emeka salió de aquella habitación, ya no era el mismo hombre. Tu familia tampoco. Hoy el hermano Emeka cumple 45 años. Su hijo mayor, de 12 años, está sano y lleno de vida. La maldición que afectó a 4 generaciones fue rota, no mediante un ayuno ordinario, sino mediante un ayuno intenso. Un ayuno que no solo negaba el cuerpo, sino que movilizaba toda el alma hacia Dios. La intensidad no se mide solo por lo que dejas de hacer, sino por lo que haces. Si ayunas mientras mantienes conversaciones frívolas, miras entretenimiento vacío o permites que tu mente divague, el ayuno pierde su poder. Pero si ayunas con un propósito, con concentración, con una determinación que no acepta concesiones, el cielo responde. Hay una diferencia entre pasar por un ayuno y vivir un ayuno. La primera opción es un ritual, el segundo, una revolución. El primero puede traer algún alivio temporal, el segundo, una transformación permanente. El primero es ignorado en el ámbito espiritual, el segundo, temido. Si desea ver resultados diferentes, debe hacer algo diferente. No basta con repetir lo que siempre has hecho. Si el ayuno hasta ahora no ha traído el cambio que esperas, pregúntate, ¿estoy ayunando intensamente o simplemente cumpliendo con una obligación? Porque en el ámbito espiritual, no es la duración del ayuno lo que determina su impacto, sino la profundidad de tu compromiso. Y aquí está la verdad que muchos no quieren escuchar: la intensidad requiere sacrificio. Tendrás que renunciar a las comodidades. Tendrás que enfrentarte a resistencias internas y externas. Tendrás que persistir cuando tu cuerpo pida alivio y tu mente te susurre que te rindas. Pero es precisamente en este lugar, donde la carne es crucificada y el espíritu es elevado, donde el poder de Dios se manifiesta con más fuerza. No hay ayuno potente sin intensidad. Y no hay intensidad sin entrega total. Ni su fuerza de voluntad, ni su fe inicial, ni siquiera la gravedad de las situaciones que enfrentaron. La diferencia estaba en una sola palabra: conclusión. El principio de integridad es implacable. No negocia, no hace concesiones, no acepta excusas. O cruzas la línea de meta o no obtienes el premio. No hay término medio en el ámbito espiritual. Un ayuno incompleto es como un arco tensado que nunca suelta la flecha, toda la energía acumulada se disipa en el vacío. Pero un ayuno completo es como una presa que se rompe,
la fuerza liberada no se puede contener. Verás, el enemigo no teme el comienzo de tu ayuno. Sabe que muchos comienzan con fervor, pero pocos persisten hasta el final. Lo que teme es tu determinación inquebrantable. Por tanto, las batallas más grandes no ocurren en los primeros días, sino en los últimos. Es como un corredor de maratón, en los últimos kilómetros te tiemblan las piernas, te quedas sin aliento y tu mente grita que te detengas. Pero es precisamente allí, al límite del agotamiento, donde se decide la victoria. Lo que separó al hermano Ifeni del hermano Obinan no fue la falta de fe sino la falta de resistencia estratégica. Ifeni se rompió justo cuando el enemigo concentraba sus ataques más feroces. Obina, sin embargo, entendió que la presión no era un signo de fracaso, sino de proximidad a la victoria. Sabía que cuando el diablo intensifica sus ataques es porque su ayuno está funcionando. Es como un ladrón que intenta desesperadamente borrar las pruebas de su crimen antes de que llegue la policía, cuanto más se agita, más cerca está de ser atrapado. La ley de la finalización no se trata solo de terminar lo que empezaste. Se trata de sostener la intensidad hasta el último segundo. De nada sirve ayunar fervientemente durante 39 días y relajarse el 40. No tiene sentido orar apasionadamente durante 20 días y murmurar durante los últimos 10. El poder espiritual se libera durante la totalidad del ayuno, no en fragmentos del mismo. Es como una corriente eléctrica, si hay un solo fallo en el circuito, la energía no llega a su destino. Y he aquí la verdad que muchos no quieren aceptar, el ayuno no es una prueba de resistencia física, sino de fidelidad espiritual. El cuerpo gritará pidiendo alivio. La mente susurrará disculpas. Las circunstancias conspirarán para hacerte rendir. Pero es precisamente en este momento cuando debes recordar, lo que está en juego no es solo tu comodidad, sino tu victoria. El enemigo no se rinde porque estés cansado. Se da por vencido porque persistes. Él no retrocede porque oras bien. Él retrocede porque no dejas de orar. No teme su ayuno de 3 días. Teme que su ayuno de 40 días haya terminado. Porque es en la conclusión que se rompen las cadenas, se levantan las maldiciones, se liberan los milagros. Entonces, cuando te comprometas a ayunar, no lo hagas con la mentalidad de lo intentaré. Hazlo con la convicción de que venceré. No empieces a pensar en cuánto tiempo puedes aguantar, sino en cuánto tiempo se necesita. Y cuando las fuerzas fallan, cuando surgen dudas, cuando todo a tu alrededor te grita que te rindas, recuerda, el poder no está en el principio, ni en el medio, sino en el final. Porque en el ámbito espiritual no hay premio para quienes casi ganan. Solo hay recompensa para los que terminan. Había construido. Con cada intento, nuestros ataques fueron repelidos como si golpearan un escudo invisible. Los espíritus de destrucción que enviamos regresaron quemados, exhaustos, incapaces de llevar a cabo la misión. Los estándares financieros que habíamos establecido durante décadas comenzaron a desmoronarse ante nuestros ojos. Las cuentas bancarias, que habían menguado en el 7º año, ahora crecieron. Los contratos, siempre saboteados, transcurrieron sin obstáculos. Las puertas, que antes se habían cerrado misteriosamente, ahora se abrieron con facilidad. Lo que más nos aterrorizaba no era solo la protección que rodeaba al hermano Patrick, sino lo que le estaba sucediendo a todo el linaje O'Caro. El abuelo, que lo había perdido todo, empezó a prosperar nuevamente en su vejez. El padre, que vivía endeudado, vio reorganizadas sus finanzas. Incluso los parientes lejanos, que ni siquiera estaban familiarizados con el ayuno estratégico, vivieron un punto de inflexión en sus vidas. La maldición de 7 años no solo se rompió, sino que se revirtió. Lo que alguna vez fue un ciclo de destrucción se ha convertido en un ciclo de bendición. ¿Y lo más impresionante? El hermano Patrick ni siquiera necesitó ayunar durante el 7º año. Había acumulado tanta autoridad espiritual durante los 2 años anteriores que cuando llegó el momento crítico, la batalla ya estaba ganada. El ayuno no fue una reacción al problema, sino una preparación para la victoria. No ayunó para escapar de la crisis, ayunó para conquistarla incluso antes de que llegara. Esta es la diferencia entre quienes ayunan por desesperación y quienes ayunan con estrategia.
Entre los que ayunan por obligación y los que ayunan con comprensión. Las leyes no son solo reglas, son armas. Y cuando los manejas correctamente, no hay fuerza en el reino espiritual capaz de resistir tu avance. Pero hay un detalle crucial que muchos ignoran: estas leyes no funcionan de forma aislada. Son como piezas de un rompecabezas, solo revelan todo su poder cuando se unen. El ayuno secreto y sin propósito es simplemente pasar hambre. El ayuno intenso sin alineación es un desperdicio de energía. El ayuno constante sin completarlo es un esfuerzo sin recompensa. Pero cuando las 6 leyes operan juntas, sucede algo sobrenatural: no solo estás ayunando, sino que estás librando la guerra. Y en una guerra espiritual la victoria no es de los más fuertes, sino de los más estratégicos. Entonces, cuando decidas ayunar, no empieces a pensar en cuánto tiempo podrás aguantar. Empiece por preguntar: ¿cuál es mi objetivo? No ayunes solo para aliviar la culpa o seguir una tradición. Rápido para conquistar territorio. No te conformes con un ayuno de 3 días si lo que necesitas es una batalla de 3 meses. Y, sobre todo, no te rindas cuando la presión aumente, porque es exactamente cuando el enemigo sabe que está cerca de romper lo que más teme: su control sobre tu vida. Recuerda, en el ámbito espiritual no existen ataduras. O avanzas o retrocedes. O rompes las cadenas o te siguen atando. Y la elección no se hace en el momento de la tentación, sino en el momento de la decisión. Cuando te levantas y dices: no solo voy a empezar. Voy a terminar. Porque es al final donde se libera el poder. Es al final cuando caen los muros. Es al final cuando se rompen las maldiciones. Y es al final cuando descubres que ayunar no se trataba de morir de hambre, sino de ganar una guerra. Área. Si busca la liberación financiera, no basta con decir quiero prosperidad. Precisa: este ayuno es para romper la maldición de la escasez que aflige a mi familia desde la 3ª generación. Es para cerrar las puertas de las deudas recurrentes, para abrir caminos de multiplicación en mi trabajo y para que mi nombre sea eliminado de toda lista de bloqueo espiritual que impida mi progreso. Cuanto más detallado sea el objetivo, más afilada será el arma que estás forjando. Ayunar sin propósito es como un misil sin coordenadas: puede explotar, pero no alcanzará nada. Para cumplir la ley de la coherencia, empiece poco a poco, pero empiece ahora. No espere a que pase una crisis. Si nunca antes has ayunado, comienza con un día a la semana. Si ya tienes práctica, establece un ritmo que puedas mantener durante meses, incluso años. Anota en un calendario: todos los lunes, de 6 a 18 horas, ayuno únicamente de líquidos. O, todos los primeros días del mes, ayuno total de 24 horas. La clave no es la duración, sino la regularidad. Un fuego que arde sin parar consume más que una hoguera gigante que se apaga en una noche. Y recuerda, el diablo no teme a los ayunos esporádicos. Tiembla ante un ayuno que se convierte en un estilo de vida. Cuando llegues a la ley de alineación, haz un examen de conciencia antes de cada ayuno. Pídele al Espíritu Santo que te revele áreas de desobediencia, heridas no resueltas o pecados no confesados. Si le guardas rencor a alguien, perdónalo, incluso si no te lo pide. Si lo robaste, devuélvelo. Si mentiste, confiesa. Si hay idolatría en tu corazón, ya sea dinero, relaciones o incluso la aprobación de otras personas, elimínala. El ayuno es una transacción espiritual y Dios no negocia con la impureza. Si ayunas con el corazón sucio, es como intentar encender un fuego con leña mojada: desprenderá más humo que llama. La ley de la intensidad exige que trates el ayuno como un encuentro sagrado, no como un ritual vacío. Apaga las notificaciones del celular, cancela citas no esenciales, crea un ambiente de silencio. Si es posible, reserve tiempo para orar y leer la palabra. No ayunes solo de la comida, ayuna de las redes sociales, conversaciones ociosas y distracciones que te roban la atención. El ayuno intenso es como un láser: cuanto más lo enfocas, más profundo corta. Si ayunas con un ojo en la Biblia y el otro en tu celular, el resultado será superficial. Pero si ayunáis con todo vuestro ser vuelto hacia Dios, los muros caerán.
Finalmente, la ley de la plenitud es donde muchos tropiezan. El enemigo sabe que el poder del ayuno se libera al final, por lo que atacará con todas sus fuerzas cuando esté a punto de terminar. Fatiga, dudas, tentaciones, dolores de cabeza, presiones externas, todo esto aumentará en las últimas horas. Es entonces cuando hay que recordar, lo que está en juego no es solo un día de hambre, sino una vida de libertad. Si te rindes ahora, el ciclo de derrota continuará. Pero si persistes, las cadenas se romperán. Cuando la voz del desánimo susurre, ya has hecho suficiente, responde, no. Voy a seguir adelante, porque ahí es donde ocurre el milagro. Ahora, toma una hoja de papel y escribe, 1. Tu próximo ayuno, fecha, duración y tipo. 2. El objetivo específico, ¿a qué apuntas? 3. Alinee las áreas que deben ajustarse antes de comenzar. 4. Un plan de coherencia, cómo mantendrás el impulso. 5. Una estrategia de intensidad, cómo eliminarás las distracciones. 6. Un compromiso de finalización, una frase que te dirás a ti mismo cuando las cosas se pongan difíciles. Mantenga este papel en un lugar visible. Y cuando llegue el día, no anuncies, no expliques, no justifiques. Hazlo. Porque el ayuno no es un espectáculo, es una guerra. Y las guerras no se ganan con palabras, sino con hechos. Cuando ayunas en secreto, con propósito, consistencia, alineación, intensidad y compresión, sucederá algo en el mundo espiritual que ningún demonio podrá detener. Las puertas se abrirán. Las maldiciones se romperán. Y comprenderás, finalmente, que ayunar no se trataba de matarte de hambre, sino de tomar posesión de lo que siempre fue tuyo. No es solo una cura, sino una cura exacta, esa enfermedad que te ha perseguido durante años, el diagnóstico que los médicos no pueden explicar, el dolor que se ha instalado como una sombra en tu vida. No es solo liberación, es liberación precisa, de ese espíritu de miedo que paraliza tus decisiones, de ese patrón de fracaso que se repite como una maldición, de esa opresión que sientes pero no puedes nombrar. El ayuno no es una medicina genérica, es un bisturí espiritual. Y los bisturís solo funcionan cuando apuntan al objetivo correcto. El principio de coherencia no se trata de intensidad momentánea, sino de poder acumulado. Decide hoy qué ritmo de ayuno puedes mantener durante los próximos 12 meses. Podría ser todos los lunes. Podrían ser los primeros 3 días de cada mes. Podría ser una semana cada trimestre. Elija algo que no sea una carga sino un compromiso y trátelo como tal. Anótalo en tu diario. Márcalo como un compromiso no negociable. Porque la coherencia no es solo disciplina, es protección. Ella construye muros espirituales a su alrededor. Cada ayuno cumplido es un ladrillo. Cada mes de lealtad es un componente básico. Y cuando el enemigo venga a probar tu resistencia, encontrará una fortaleza, no una tienda de campaña levantada al viento. Antes de su próximo ayuno, examine su corazón como si pasara por un detector de metales en un aeropuerto. Pídele al Espíritu Santo que te revele lo que no quieres ver, ese dolor que has enterrado profundamente, ese pecado que escondiste debajo de la alfombra, esa deuda moral que no ha sido pagada, esa relación que necesita reparación. No empieces el ayuno con estas heridas abiertas. Trátelos primero. Porque la alineación no es perfección, es integridad. Y la integridad es la que hace que tu oración surca los cielos como un rayo, mientras que la oración del hipócrita se pierde en el camino. Planifica tu próximo ayuno como quien prepara una operación militar. Si puedes, tómate un tiempo libre en el trabajo. Si no puedes, elimina lo superfluo, las horas perdidas en las redes sociales, los programas que anestesian tu mente, las conversaciones que no edifican. Apague las distracciones. Incrementar el tiempo de oración. Sumérgete en la palabra como quien busca oxígeno. Porque la intensidad no se trata de cuánto tiempo ayunas, sino de cuánto de ti está presente en el ayuno. Un día de ayuno con total concentración vale más que una semana de ayuno distraído. Y cuando ayunas intensamente, el infierno huele tu determinación. Antes de comprometerse, cuente el costo. No prometas lo que no puedes cumplir. Si solo puedes ayunar 3 días con absoluta dedicación, hazlo 3 días.
Es mejor terminar 3 días con victoria que rendirse el 5.º día de una semana prometida. Pero lo que empiezas, lo acabas. Porque la plenitud es lo que libera poder. Es en la última hora del último día cuando se rompen las cadenas. Es en el momento en que quieres rendirte cuando el milagro está a punto de ocurrir. Y cuando cruzas la línea de meta, algo se rompe en el mundo espiritual, algo que ninguna oración, ningún llanto, ninguna obra de caridad podría romper por sí sola. Si estas palabras despertaron algo en ti, si hoy entendiste algo que nunca antes entendiste, no te lo guardes. Hay miles de creyentes que ayunan sinceramente, pero sin resultados, porque nadie les ha enseñado las leyes espirituales que rigen el ayuno. Anuncian sus ayunos y entregan información al enemigo. Ayunan sin propósito y desperdician energía espiritual. Ayunan de manera inconsistente y dejan espacios entre un ayuno y otro. Ayunan en desobediencia y se preguntan por qué su poder se está desvaneciendo. Ayunan de todos modos y obtienen resultados mediocres. Rompen sus ayunos prematuramente y pierden sus logros. Tú puedes ser la voz que les aporte claridad. Comparte esta enseñanza con tu grupo de oración, con tu familia, con tu iglesia, con ese hermano que lleva años luchando y aún no ha visto la victoria. Si aún no te has suscrito a este canal, hazlo ahora y activa la campana de notificaciones. Estamos construyendo una comunidad de guerreros espirituales, no de espectadores religiosos. No estamos aquí para jugar a la iglesia. Estamos aquí para luchar. Estamos aquí para exponer secretos que el enemigo ha ocultado durante demasiado tiempo. Estamos aquí para equipar a cada creyente para que camine en la victoria que Jesús ya obtuvo. En los comentarios a continuación, ingrese el número de la ley que más le habló al corazón hoy. ¿Fue la ley de la discreción? ¿La ley del propósito? ¿La ley de la coherencia? ¿La ley de alineación? ¿La ley de la intensidad? ¿La ley de compresión? Registre qué principio está sacudiendo a la iglesia en este momento. Mi nombre es Neka Obiora. Durante 14 años caminé en la oscuridad. Hoy camino en la luz y utilizo todo lo que aprendí en el reino de las sombras para fortalecer el reino de Dios. No estás solo en esta batalla. A partir de hoy no se lucha sin una estrategia. Ayunas con entendimiento. Ayunas con poder. Ayunas sabiamente. Y ayuna de una manera que hace temblar el reino de las tinieblas. Que el Señor establezca estas 6 leyes en tu vida. Que Él te dé la gracia de ayunar en secreto, con propósito, con coherencia, en alineación, con intensidad y hasta el final. Que cada ayuno que emprendas a partir de este día libere un poder que sacuda el infierno y abra los cielos. Que el fuego de vuestro ayuno se vuelva tan intenso que ningún asalto demoníaco se atreva a acercarse a él. Y que el enemigo aprenda a reconocer tu nombre como el de alguien intocable. Alguien imparable. Alguien que comprenda las leyes del mundo espiritual. Alguien que ayuna de una manera que aterroriza a los poderes. En el nombre de Jesús. Amén.